Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas, cuidándose junto a sus familias. Hoy recordaremos cómo hacer un logbook, cómo crear un logbook. Este es nuestro logbook abierto. Las partes internas las usamos para llenarlas de recursos relacionados con el tema elegido. En este caso el tema es vertebrados e invertebrados. Y, ¿no es cierto?, podremos poner fotos, dibujos, pestañas adicionales, sobrecitos pegados, ¿no es cierto?, con la información que vamos a trabajar. El objetivo de aprendizaje que trabajaremos hoy es el objetivo OA1, crear diseños de objetos tecnológicos representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada o modelos concretos, desde sus propias experiencias y tópicos de otras asignaturas con orientación del profesor. Este OA que trabajaremos es de artes visuales. El siguiente OA es el número 2, es observar, describir y clasificar por medio de la exploración las características de los animales sin columna vertebral, como insectos, arácnidos, crustáceos, entre otros, y compararlos con los vertebrados. El OA3 es observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de distintos animales, como mamíferos, aves, insectos y anfibios, y relacionarlos con su hábitat. Estos dos aprendizajes esperados son de ciencias naturales. Bien, ¿qué es un logbook y cómo se realiza? Es un libro desplegable como si fuese un tríptico, hecho de cartulina que contiene información. La información es visual, tiene notas, dibujos, mini libros, como lo habíamos dicho, y otras plantillas que recogen de manera organizada, creativa y lúdica la información sobre el tema. En este caso, nuestro tema será los vertebrados e invertebrados. Recordemos que también dentro de este tema debemos incluir el ciclo de vida de un vertebrado y de un invertebrado. Bien, les recuerdo, ¿no es cierto?, que en lenguaje trabajamos el texto instructivo. Bien, este texto instructivo que vamos a trabajar se llama ¿Cómo hacer un logbook? Y como todo texto instructivo debe tener materiales. Materiales, cartulina Artel o cartulina española de diversos colores, plantillas, tijeras, pegamento, plumones o lápices de colores e información del tema. Instrucciones. Debes doblar la cartulina, en este caso será en forma de tríptico, y pegar sus extremos para unirlos. Después debes imprimir o crear plantillas. Luego pegas las plantillas en la cartulina y la decoras. Finalmente, debes escribir la información o dibujar dentro de ellas según el tema. Bien, ahora le dejaré un video, ¿no es cierto?, que les permitirá tener más información de cómo debe ser organizado nuestro logbook de los vertebrados e invertebrados. Esto es solamente un ejemplo, no es necesario que lo hagan de esta forma. Solamente, ¿no es cierto?, yo les voy a dejar un tutorial donde voy a organizar, ¿no es cierto?, la información, pero no es necesario que sea tal cual. Ustedes deben ponerle creatividad. Hola amigos, niños y niñas, lo prometido es deuda. Estamos aquí para trabajar en el video, ¿no es cierto? Y como habíamos dicho, en el texto informativo nosotros trabajamos la primera parte, que es materiales. Nuestros materiales para hacer el logbook serán cartulina española. Si tú no tienes cartulina española, puedes usar papel lustre o cartulina Artel. Bien. Lo siguiente que tienes que tener son plantillas. Si tú no puedes sacar plantillas, ¿no es cierto?, por internet, puedes realizar tus plantillas. Ahí tenemos distintas plantillas, ¿no es cierto?, de rueda, de sobre. En este caso, ¿no es cierto?, nosotros vamos a trabajar los vertebrados e invertebrados. Yo saqué una plantilla, ¿no es cierto?, que tiene que ver cómo están cubiertos, ¿no es cierto?, una característica de nuestros animales.
la comparación y el contraste, ¿no es cierto?, acerca de lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, de los vertebrados e invertebrados, y saqué una plantilla de la rana y, ¿no es cierto?, su ciclo de vida. Bien, aquí tengo mis plantillas, que recuerda que pueden ser como tú quieras, ¿no es cierto?, porque tienes que utilizar tu creatividad. Bien, luego vienen las tijeras. Yo traje dos tipos de tijeras, ¿no es cierto? Y luego de eso vamos a utilizar pegamento. Puedo utilizar, ¿no es cierto?, pegamento más líquido, o, ¿no es cierto?, en su defecto podemos usar la cola fría o stick fix. Eso depende, ¿no es cierto?, de lo que tú tengas en tu casa. Bien, y luego tenemos que tener plumones o lápices de colores, ¿no es cierto? En este caso yo tengo plumones y lápices, ¿no es cierto?, de neón. Bien, y luego de eso vamos a tener la información. En este caso yo tengo información, sobre todo tengo mucho, ¿no es cierto?, material de animales, ¿no es cierto?, vertebrados e invertebrados. Bien, para que los puedan ver, que logré sacar, ¿no es cierto?, de el internet, y los pude imprimir. Si no tienes cómo imprimir, tú puedes, ¿no es cierto?, dibujar y pintar, no hay problema en eso. Mientras más creatividad le pongas al trabajo, mejor y más bonito te va a salir, ¿no es cierto? Y ahí también tengo insectos. Bien, esto es lo que yo logré buscar, ¿no es cierto?, para tener información y trabajar. Bien, son todas estas cosas las que tenemos que tener de materiales para comenzar nuestro trabajo. Sigamos con las instrucciones. Lo primero que debemos hacer es ordenar el área de trabajo. Voy a sacar mis cosas para allá, ¿no es cierto? Cada una de mis cosas voy a tener ordenadito aquí para poder trabajar. Y luego, ¿no es cierto?, escogí uno de los materiales que voy a trabajar. En este caso yo voy a escoger, ¿no es cierto?, cartulina española. Esta cartulina española la debo doblar, ¿no es cierto?, en la mitad. Así. Cuando yo tenga 3 cartulinas, porque recuerden que voy a hacer una especie de tríptico, bien, lo voy a poder unir. Bien, en este caso yo voy a usar, ¿no es cierto?, mi pegamento Prix, ¿ya? Que en este caso no es tóxico. Así que es muy bueno saberlo, ¿no es cierto?, para que ustedes no tengan problemas. Bien, ahora me corresponde doblar más. Aquí voy a doblar, ¿no es cierto?, tenemos al centro doblado. Y ahora vamos a doblar acá. Le busco el centro. Inmediatamente, ¿no es cierto?, lo doblo ahí. Lo mismo hago al otro lado, ¿no es cierto? Al centro me voy y lo doblo acá. Bien, ahí lo tengo doblado. Ya tengo mi primer, ¿no es cierto?, tapa. Luego voy con la segunda y hago exactamente lo mismo. Doblo hacia el centro y marco. Ahora con el otro lado, doblo hacia el centro, tiene que estar derechito, y marco. Bien, ahí tengo, ¿no es cierto?, mi segunda tapa de mi Lackbook. Y finalmente con la tercera me voy hacia el centro, marco, ¿no es cierto? Y esto lo voy a marcar con mis dedos, voy a ayudarme, ¿no es cierto?, para marcar ahí. Y así nuevamente lo vuelvo a hacer. Voy hacia el centro y trato de que, ¿no es cierto?, me quede parejo, que no me quede chueco, y marco. Ya tengo, ¿no es cierto?, mis Lackbook. Digamos las pestañas de mi Lackbook, porque esto, ¿no es cierto?, ahora lo vamos a tener que unir. Bien, ahí tenemos
las 3. Bien, ahora voy a pegarlo con este primer lado, ¿no es cierto? Voy a pegarlo aquí, lo voy a unir al celeste. Tengo que tratar de que me quede derechito, ¿no es cierto? Y unirlo allí. Ahí creo que me quedó. Ahí. Y luego, ¿no es cierto? Lo mismo voy a hacer hacia el otro extremo que está por acá. Voy a pegar el rosado. Voy a ponerle pegamento. No sé si se alcanza a ver ahí. Tengo que tratar de poner abundante pegamento porque después cuando yo, ¿no es cierto?, lo muevo, ¿no es cierto?, porque después lo tengo que estar, ¿no es cierto?, moviendo, abriendo y cerrando. Entonces se me puede despegar una de las partes, entonces tiene que tener abundante pegamento. Trato de, ¿no es cierto?, que me quede lo más parejo posible. Y allí, ¿no es cierto?, tengo, digamos, mi tríptico. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta parte de aquí al medio? Esto va a quedar así, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto?, lo voy a doblar. Me va a quedar ahí. Lo voy a poder cerrar ahí. Aquí el orden que tú le des, ¿no es cierto?, depende de lo que tú vayas a poner dentro de él. Bien, pero aquí queda en medio y entonces aquí tengo 1, 2, 3 caras. Ya, después la puedo cerrar ahí. Y allí, ¿no es cierto?, la segunda cara. Y finalmente lo puedo cerrar acá. Ahí me va a quedar cerrado. O como tú estimes, ¿no es cierto?, conveniente, de acuerdo a lo que tú vas a trabajar dentro de él. Bien. Yo, para darle más firmeza a esto, puedo poner una hoja aquí. Puede ser, ¿no es cierto?, cartulina Artel que vaya al medio, de otro color si yo quiero, ¿no es cierto? Podría yo trabajar con otro Artel y ponerle aquí, doblarle, ¿no es cierto?, cortarle hasta ahí. En este caso tendría que cortarlo a la mitad. Lo doblo a la mitad. Y esto es simplemente para darle más firmeza, ¿no es cierto?, para que no sea tan endeble. Yo en este caso, ¿no es cierto?, con la regla también me puedo ayudar. Y lo doblo. Luego hacia el otro lado ya hago exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, solo para gastar las orillas y para que me sea más fácil cortar. Puedo hacer esto, que es rasgarlo, o puedo cortarlo con una tijera. Ya que lo hice así, ¿no es cierto?, lo puedo rasgar. Y este iría aquí al medio, ¿no es cierto?, para darle mayor firmeza, más que nada, ¿no es cierto?, y para darle otro tono de color a mi lacbook. Recuerden que tiene que ir, ¿no es cierto?, bien pegado para que cuando yo lo mueva, ¿no es cierto?, cuando yo trabaje en él, no se me suelte ninguna hojita. Lo voy a poner hasta ahí nomás, ¿no es cierto?, y ahí dejo mi lacbook, ¿no es cierto?, armado. Yo, si yo quiero cambiar el color, aquí, ¿no es cierto?, hago lo mismo. Doblo mi cartulina al medio. Con la regla me ayuda, ¿no es cierto?, para gastar la orilla. Doblo hacia el otro lado. Y así puedo solamente rasgar y no utilizar, ¿no es cierto?, la tijera. Bueno, al que le sea más fácil, ¿no es cierto?, utilizar la tijera, puedo utilizarla. Y nuevamente, ¿no es cierto?, rasgo. Echo pegamento al centro, en las orillas, para que quede bien pegado, ¿no es cierto? Tienes que tener cuidado, ¿no es cierto?, que tu mesa también tenga, ¿no es cierto?,
alguna cubierta para que no ensucie tu mesa. En este caso yo no tengo aquí abajo una cubierta, ¿no es cierto? Para no pegar nada abajo. El mantel, sobre todo, que se ensucia tanto. Bien, ahí tengo, ¿no es cierto?, mi segunda parte del lacbook. Voy a doblar y ya me queda la última parte, ¿no es cierto?, que creo que voy a poner este mismo color de adelante. Voy a poner lo mismo de recién. Le pongo pegamento en el centro. Niños, este pegamento, ¿no es cierto?, como les dije, no es tóxico. Hay otros que son tóxicos y traten de no usar, ¿no es cierto?, pegamentos que sean tóxicos. O si no, pueden usar, ¿no es cierto?, Stick Fix, lo que ustedes tengan en su casa. También la cola fría sirve. Yo no la uso mucho porque no la sé usar tan bien, porque me queda como arrugadito el papel, que es en forma de un tríptico. Bien, ahora lo que me toca hacer es ver qué información voy a poner primero. Recordemos que este lacbook es de los vertebrados e invertebrados y debo de dividir eso. Entonces pensé en acá poner, ¿no es cierto?, en este lado poner a los vertebrados, acá a los invertebrados, y en medio voy a poner los ciclos, ¿no es cierto?, de vida de cada uno de ellos. Bien, entonces encontré esta imagen que, ¿no es cierto?, me muestra que es una columna. Entonces esto quiere decir que este lado será de los vertebrados, porque tienen columna. Voy a poder poner pegamento y lo voy a pegar por acá. Y ¿saben qué? Aquí quiero poner que es un vertebrado. Entonces busco información, ¿no es cierto?, y voy a poner qué es un vertebrado, el concepto aquí abajito, ¿no es cierto?, de forma ordenada. Y como les dije, en esta parte de acá voy a poner a los que no tienen vértebras, por lo tanto son invertebrados. De esta forma voy a organizar, ¿no es cierto?, mi lacbook. Bien, aquí, ¿no es cierto?, voy a decir que va a ir la información de los animales que no tienen, ¿no es cierto?, vértebras, por lo tanto se llaman invertebrados. Acá voy a escribir el concepto, que lo voy a buscar, ¿no es cierto?, ya tengo la información. Y ahora, ¿no es cierto?, voy a buscar imágenes. ¿Quiénes serán, no es cierto? Ya esto yo le llamo clasificar. Voy a clasificar y ver quiénes son los animales vertebrados y quiénes son los animales invertebrados. Bien, recordemos que, ¿no es cierto?, nosotros en los vertebrados vimos que tenemos 5 grupos. Entre ellos están los peces, las aves, ¿no es cierto?, lo que les decía, los 5 grupos de vertebrados. Acá tengo, ¿no es cierto?, a los anfibios, las aves, los peces, los mamíferos y, ¿no es cierto?, los reptiles. ¿Cómo lo voy a hacer con este? Obviamente que ustedes pueden utilizar el material que ustedes encuentren. Incluso pueden utilizar, ¿no es cierto?, imágenes de revistas. Si usted tiene revista, también puede utilizar imágenes de revistas de animales. Aquí, ¿no es cierto?, todo lo que debemos usar es la creatividad. Puedo escribirla allí, ¿no es cierto?, aquí adentro. Bien, las abro así y allí escribo. Bien, es lo que puedo hacer, ¿no es cierto? Es una forma en la que yo puedo trabajar. Ahora hay muchas más. Puedo buscar otra forma, ¿no es cierto?, donde no ocupar tanto espacio. Y, ¿no es cierto?, voy a ver acá, en esta pestaña, voy a poner pegamento y la voy a pegar a la que está más larga. Esto para solamente ahorrar espacio, porque este es muy largo, ¿no es cierto?
Entonces aquí lo voy a pegar y me van a quedar pestañas acá, ¿no es cierto? Puedo escribir detrás del papelito, de la hojita, ¿no es cierto?, de la pestaña, la información. Y lo pego aquí. Bien, eso es lo que yo puedo hacer. Si quiero hacerlo así, ¿no es cierto?, depende de cómo yo quiera hacerlo. Yo, como no quiero ocupar tanto espacio, ¿no es cierto?, voy a volver a cortarlo y lo voy a volver a pegar y voy a hacer una especie de librillo. Entonces todos mis vertebrados van a estar juntos. Va a quedar como un libro. Y así ocupo menos espacio del Lackbook y tengo la posibilidad de trabajar más cosas. Me va a quedar así. Yo puedo escribir detrás, ¿no es cierto?, de cada uno de los grupos de vertebrados. ¿Qué les parece? Bien, y los dibujos de esto, ¿no es cierto?, lo puedo pintar con mis plumones que, ¿no es cierto?, les mostré. Que yo puedo adornar esto, ¿no es cierto?, para que no vaya solamente solamente la impresión, ¿no es cierto? Y entonces aquí yo puedo pegar. Aquí lo voy a pegar yo. Y así le voy dando forma a mi Lackbook. Lo voy organizando. Ya sé que, ¿no es cierto?, los vertebrados son aquellos animales que tienen vértebras. Acá va el concepto. Acá van los 5 grupos de vertebrados. Detrás de ellos va a ir la información. Y acá tengo más espacio para trabajar. Bien. Bien, voy a ver. Voy a clasificar ahora. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que el 100 pies sea un vertebrado o un invertebrado? ¿O cuál será vertebrado acá? Yo creo que estos de acá sí son vertebrados. Entonces yo voy a darles un ejemplo. Un solo ejemplo, ¿no es cierto? Entonces a un palito de paleta le voy a poner pegamento. Y voy a pegar, ¿no es cierto?, a nuestro amigo allí. Atrás. Bien, de esta forma después yo esto mismo lo voy a hacer con los vertebrados y los invertebrados. Y voy a hacer un bolsillito, ¿no es cierto?, para que después la persona que quiera, ¿no es cierto?, ver mi Lackbook pueda también sacar todos los animalitos, ¿no es cierto?, con palito y poder clasificar a qué lado van, si son invertebrados o vertebrados. Bien, entonces eso mismo lo voy a hacer con los invertebrados, como lo dije. Voy a sacar aquí el Lackbook. Les voy a mostrar. Muy bien, recuerden que estábamos, ¿no es cierto?, cortando nuestros animalitos. Tenemos de distintos tipos y ahora vamos a clasificar. Este lado de acá, ¿no es cierto?, eran vertebrados porque habían vértebras, ¿no es cierto? Y acá, en este lugar, dejamos los invertebrados porque no tienen vértebras. Y entonces vamos a ir clasificando. Tenemos, ¿no es cierto?, un toro. Entonces, ¿qué será? ¿Vertebrado o invertebrado? Yo creo que es vertebrado y lo pongo en este bolsillito que adicioné aquí, ¿no es cierto? Acá le puse, ¿no es cierto?, de los invertebrados también. Y vamos con este. ¿Qué creen ustedes? ¿Es vertebrado o invertebrado? Sí, muy bien. Es invertebrado, ¿no es cierto?, que no posee estructura interna. Vamos con la ovejita. ¿Qué será? ¿Vertebrado o invertebrado? Muy bien, es vertebrado. Es vertebrado y lo voy poniendo, ¿no es cierto?, en el lugar que corresponde. ¿Y la abeja? ¿Qué creen? ¿Invertebrado o vertebrado? Esta abejita, ¿no es cierto?, es invertebrada porque no posee estructura interna. Muy bien, la ponemos para este lado y así, ¿no es cierto?, vamos recordando que la tortuga, por ejemplo, ¿no es cierto?, es un reptil y entonces corresponde a los vertebrados. Y lo voy a poner para este lado, ¿no es cierto? Ya dijimos que era vertebrado. ¿La gallina qué será? La gallina, recordemos que dijimos, ¿no es cierto?, que ella tenía, ¿no es cierto?, estructura interna, por lo tanto tiene columna, es vertebrado, lo pongo acá. Y de esa forma, ¿no es cierto?, voy organizando y clasificando, ¿no es cierto?,
nuestros animalitos. Acá tengo la mariposa, es invertebrada. Tengo acá, ¿no es cierto?, la esponja. La esponja es invertebrada porque es un ser marino, lo pongo acá. Y el gusanito, también eres invertebrado. Y lo voy poniendo en el lugar que corresponde. El cerdo, ¿no es cierto?, también es vertebrado. Lo pongo para este lado. Y lo voy llenando aquí, ¿no es cierto?, mi espacio para clasificar. ¿Qué será, no es cierto?, el caracol? Recuerden que estuvimos trabajando, ¿no es cierto?, todos estos animalitos. El caracol, ¿no es cierto?, es invertebrado. Lo llevamos a este otro lugar. Tenemos acá, ¿no es cierto?, la libélula, y la libélula, ¿no es cierto?, no posee esqueleto externo, así que es entonces interno, disculpen, entonces es invertebrado. La estrella de mar también, ¿no es cierto?, pertenece a los invertebrados. Y de esta forma voy clasificando, ¿no es cierto? Y este es un crustáceo, por lo tanto el crustáceo corresponde a los invertebrados. Y tenemos, ¿no es cierto?, un patito acá, y el pato corresponde a los vertebrados. Lo pongo acá. La catita corresponde, ¿no es cierto?, es un insecto, por lo tanto corresponde a los invertebrados. Lo pongo para este lado. La ballena, ¿no es cierto?, corresponde a los mamíferos, por lo tanto es un vertebrado. Y, ¿no es cierto?, la medusa corresponde a los invertebrados. Así, ¿no es cierto?, logramos clasificar nuestros animalitos. No sé si se ve ahí bien. Y podemos ver que en esta primera parte tenemos a los invertebrados, ¿no es cierto? Y debajo de este dibujo que puse acá, que lo tengo que pintar, por cierto, voy a poner el concepto, ¿no es cierto?, de los vertebrados, que es un vertebrado. Y acá donde están el bolsillo, clasificamos los animalitos vertebrados. Arriba, ¿no es cierto?, pusimos las pestañas con los 5 grupos de vertebrados, que son, ¿no es cierto?, peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves, ¿no es cierto?, en el cual yo voy a escribir detrás de cada una de estas pestañitas, ¿no es cierto?, la información pertinente. Y a este otro lado pusimos, ¿no es cierto?, que no tienen vértebras, por lo tanto son invertebrados. Aquí debajo de esta imagen vamos a poner, ¿no es cierto?, el concepto de invertebrados, ¿no es cierto? Y en este bolsillito clasificamos a aquellos animalitos que eran invertebrados, ¿no es cierto?, moluscos, crustáceos, esponjas, insectos. Bien, entonces me faltaron arácnidos, sí, pero pronto los pondré. Bien, entonces acá en medio lo que yo quiero hacer, ¿no es cierto?, porque esto todo no está completamente terminado, porque tengo que pintar también y tengo que buscar la información para escribirla. Bien, y acá yo voy a poner los ciclos, ¿no es cierto?, de vida de algunos animalitos. En este caso yo voy a poner, ¿no es cierto?, el ciclo de un anfibio, ¿ya?, que es, yo había sacado, ¿no es cierto?, este patrón, y el anfibio, ¿no es cierto?, es la rana. Ya la corté ya para adelantar un poquito. Corté la rana, tiene 2 partes, ¿no es cierto?, y esta parte de acá es la que voy a unir yo, la cabeza con el cuerpo. Bien, la voy a unir allí, y dentro de esto, ¿no es cierto?, cuando se una, esto va a quedar cerrado totalmente, va a quedar aquí. Bien, y finalmente esto, dentro de él va a ir los ciclos de vida de la rana. Bien, acá tengo unos, ¿no es cierto? Aquí tengo uno, en realidad este no era el que estaba buscando, pero acá están los huevos, ¿no es cierto?, el renacuajo joven,
el renacuajo maduro, ya, ¿no es cierto?, empiezan a salirle las patas delanteras, y después viene el renacuajo con piernas, ¿no es cierto?, y el sapo, que es el sapo joven, y después se convierte, ¿no es cierto?, en rana. Recordemos que, ¿no es cierto?, estábamos haciendo la rana, y el ciclo de la rana es el que vamos a ver en este momento, ¿no es cierto?, que está acá. Bien, huevos, el renacuajo joven, el renacuajo con piernas, y luego se convierte, ¿no es cierto?, en el sapo para llegar, ¿no es cierto?, a ser rana. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos este anfibio que es vertebrado, pero también vamos a trabajar una mariposa. Esta mariposa, ¿no es cierto?, es un insecto y es un invertebrado, tiene la misma función, se va a abrir acá y vamos a pegar, ¿no es cierto?, el ciclo de la mariposa. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál irá primero? A ver, yo creo que van los huevos primero, ¿no es cierto? Lo voy a pegar acá. Este ciclo lo puedo pintar porque se ve muy blancucho, entonces lo voy a decorar, se ve un poquito descolorido. Entonces lo voy a pegar acá. Los huevos van primero, luego, ¿no es cierto?, va el gusano. Lo voy a pegar ahí. La pupa. Y finalmente voy a poner la mariposa. Y ahí, ¿no es cierto?, se completa el ciclo de la mariposa. Así, ¿no es cierto? Recordemos que la mariposa es un insecto y es invertebrado. Ahí tenemos los dos animalitos que le había pedido yo, ¿no es cierto?, que trabajaran dentro del labbook, que debía ser 2 ciclos de 2 animales o insectos, y que debía ser uno vertebrado y otro invertebrado. Aquí yo hice este, ¿no es cierto? Me falta decorarlo, lo tengo que decorar, lo voy a pegar acá, el invertebrado, y el vertebrado lo voy a poner por acá. ¿Qué les parece? Bien. De esta forma, ¿no es cierto?, aquí en este lado puedo poner toda la información de la mariposa, ¿no es cierto? Su alimentación, su hábitat, ¿qué más podría ser? Y su forma de reproducción, ¿no es cierto?, si es ovíparo o vivíparo. Y también la de la rana en el otro lado. Información en estas 2 pestañas. Bien. Bien, ¿se recuerdan cuando el otro día en Ciencias Naturales hicimos comparación y contraste? Esto es lo que vamos a hacer acá, ¿no es cierto? Pegué unas arañas por este lado un tigre, y acá, si se dan cuenta, ¿no es cierto?, tengo comparación y contraste. Bueno, yo lo pegué por el otro lado. Recuerden que por el otro lado clasificamos y separamos los vertebrados de los invertebrados. Entonces esto va a quedar ahí. Bien, entonces vamos a comparar primero en qué se parece, ¿no es cierto?, el tigre con las arañas. Podríamos decir en su hábitat. Son terrestres, son aéreos, son acuáticos. Entonces podemos escribir, ¿no es cierto?, el hábitat, la alimentación. Ambos son carnívoros. En la alimentación, en la cubierta, en su forma de movilizarse, y aquí en este lado donde digo contrastes voy a escribir, ¿no es cierto?, las diferencias. ¿En qué se diferencia? Primero, que el tigre es vertebrado y, ¿no es cierto?, las arañas son invertebradas. Ahí también encontramos una diferencia. Otra diferencia que encontramos es que, ¿no es cierto?, el tigre es un mamífero y las arañas son arácnidos. ¿Qué otra cosa nos parece diferente del tigre? Bien, la estructura, ¿no es cierto? La araña tiene 8 patas, el tigre solamente tiene 2. Bien, o 4 mejor dicho, ¿no es cierto? Porque este es solamente una caricatura, pero nosotros sabemos que tiene 4 patas. Bien, entonces en este lado van las semejanzas
y en este lado van las diferencias, ¿bien? Semejanzas o similitudes. Bien, de esta forma les muestro el ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo podemos trabajar este lapbook. Ciertamente me falta mucho por terminar porque tengo que pintar, tengo que escribir, ¿no es cierto?, los conceptos de cada uno, ¿no es cierto?, de las partes que le puse a mi lapbook, pero ya poco a poco va a ir tomando forma y con esto, ¿no es cierto?, ya no tengo deuda con ustedes y le dejo, ¿no es cierto?, este ejemplo para trabajar. Les corresponde ahora, ¿no es cierto?, a ustedes comenzar a trabajar. Muchas gracias, ¿no es cierto?, por ver este video y nos estamos viendo próximamente. Chao. No olvidemos, ¿no es cierto?, acerca de después de haber visto este video, sobre la evaluación formativa y los recursos didácticos. En este caso, nuestro recurso didáctico será el lapbook. La entrega será el 12 de agosto, ¿no es cierto?, con las imágenes del lapbook que deben ser enviadas al correo electrónico del curso, y la presentación, ¿no es cierto?, de este lapbook debe ser grabada. La rúbrica del lapbook. Recuerden que todos los trabajos tenemos, ¿no es cierto?, la rúbrica. Esta rúbrica tiene indicadores, pero antes de eso, ¿no es cierto?, tiene el nombre y toda la información, ¿no es cierto?, donde podemos saber cuánto puntaje tiene esta rúbrica. En este caso, la rúbrica tiene 24 puntos. Los indicadores serán portada, organización interior, atractiva organización, creatividad e imágenes, uso del tiempo, limpieza y esfuerzo. Los puntos serán 4, 3, 2, 1, ¿no es cierto? Y luego de eso se sacará el puntaje. Para obtener los 4 puntos, la portada debe ser colorida, mostrar creatividad personal. Por lo mismo, ¿no es cierto?, nuestro video anterior solamente me sirve como un ejemplo. Bien, los 3 puntos de la portada es si es colorida y tiene un diseño apropiado para el tema, y 2 puntos para la portada si es colorido y tiene diseño. 1 punto si tiene mucho color y sin diseño. Bien, de esta forma vamos a ir, ¿no es cierto?, dándole puntaje a este lapbook. La organización interior, que es lo más importante, porque recuerden que esto me muestra cuánto aprendieron. El lapbook tiene toda la información en los organizadores gráficos, y esto tiene 4 puntos. 3 puntos. El lapbook contiene 6 de 9 de los organizadores gráficos con su información. 2 puntos. El lapbook tiene 3 hasta 5 de los organizadores gráficos con su información. Y 1 punto. El lapbook contiene 1 de los organizadores gráficos con su información. Bien, esto quiere decir que dentro del lapbook deben ir como mínimo 9 organizadores gráficos, como mínimo. Bien, el atractivo y la organización. El lapbook tiene un formato muy atractivo e información bien organizada, y eso, ¿no es cierto?, tiene 4 puntos. El lapbook tiene un formato muy atractivo e información organizada en 6 de 9 organizadores gráficos. Eso tiene 3 puntos. 2 puntos tendrá, ¿no es cierto?, si el lapbook tiene un formato muy atractivo
información organizada en 3 de los 5 organizadores gráficos. Y un punto, ¿no es cierto?, tendrás si la organización de los organizadores gráficos son confusos para el lector. Bien, también tenemos, ¿no es cierto?, como habíamos indicado, la creatividad y la imagen, que es muy importante, ¿no es cierto?, porque esto permite que la persona que ve nuestro Lightbook quiera ahondar un poco más en la información que hay dentro de él. Bien, todos los organizadores gráficos son creativos y tienen relación con el tema de los vertebrados e invertebrados, y esto tiene 4 puntos. 3 puntos tendrá si la mayoría de los organizadores son creativos y tienen relación con la información recogida. 2 puntos tiene si algunos organizadores gráficos de 3 de 5 son creativos y guardan relación con el tema. 1 punto, ¿no es cierto?, si los organizadores gráficos no guardan relación con la información recogida en el tema. El uso del tiempo es muy importante. ¿Cómo utilizo el tiempo, no es cierto?, para buscar información y para trabajar de manera ordenada? 4 puntos, si el uso del tiempo fue utilizado sabiamente y es evidente que leyó, investigó y buscó, ¿no es cierto?, lo que va a pegar dentro del lápiz. 3 puntos, ¿no es cierto?, si el uso del tiempo que se utilizó bien y es evidente que leyó información, pero debió emplear más tiempo del indicado, ¿no es cierto? O sea, si tú no entregas a tiempo tu trabajo es porque no utilizaste tan bien como quisieses el tiempo. Y eso tiene 3 puntos. 2 puntos, el uso del tiempo es mal aprovechado, es evidente que no leíste ninguna información, por lo tanto tu Lightbook no tiene toda la información que debiese tener. Y 1 punto, el tiempo en organizar, ¿no es cierto?, el Lightbook es mal aprovechado y no leíste ni pusiste esfuerzo adicional para trabajar. Bien, en limpieza y esfuerzo, ¿no es cierto?, los 4 puntos son para la persona o para el Lightbook, ¿no es cierto?, que no tiene errores ni correcciones o tachaduras y se lee con facilidad y se nota, ¿no es cierto?, que el estudiante se esforzó por hacer el trabajo con orden y limpieza. Los 3 puntos, ¿no es cierto?, cuando el Lightbook no tiene casi errores, correcciones o tachaduras y se lee con facilidad y se nota, ¿no es cierto?, que el estudiante se esforzó por hacerlo de manera limpia y ordenada. 2 puntos, si el Lightbook es legible, pero la calidad no es buena en algunas partes, al parecer el estudiante se quedó sin tiempo o no cuidó este aspecto. Y 1 punto, ¿no es cierto?, si se encuentra desordenado, está difícil de leer, parece que no tuviste tiempo para trabajarlo, ¿no es cierto?, y lo hiciste descuidadamente a última hora. Y eso, ¿no es cierto?, serían los indicadores y los puntos, ¿no es cierto?, para nuestra rúbrica de evaluación del Lightbook. También tenemos una rúbrica de presentación del Lightbook. Bien, con lo mismo, la identificación del alumno y, ¿no es cierto?, luego tenemos los criterios que son los siguientes: domina el tema que expone, expresión, seguridad en la exposición de su trabajo, aporte en el material, el tono de voz, la postura, la pronunciación y la modulación, el vocabulario, la participación. Y también tenemos puntaje, ¿no es cierto? La escala va del 3 al 0. Bien, entonces 3 puntos tendrás, ¿no es cierto?, cuando dominas el tema que vas a exponer. En este caso, ¿no es cierto?, el tema es de los vertebrados e invertebrados. Cuando das a conocer el tema sobre el que vas a hablar y desarrollas 3 ideas relacionadas con este tema elegido. 2 puntos, si das a conocer el tema sobre el que vas a hablar y desarrollas 2 o una idea relacionada con el tema elegido. Y 1 punto, si conoces el tema sobre el que vas a hablar o desarrollas una idea relacionada con el tema elegido. Bien, entonces nos damos cuenta que si tú desarrollas 3 ideas, tienes 3 puntos,
Si desarrollas, ¿no es cierto?, dos o una idea, tienes 2 puntos. Y si desarrollas una sola idea, ¿no es cierto?, completa, vas a tener 1 punto. Si no desarrollaste, si no manejas el tema que estamos trabajando, vas a tener 0 puntos. ¿Ok? La expresión expresa con claridad y fluidez las ideas y detalles del tema, 3 puntos. 2 puntos para quien ocasionalmente es clara en sus ideas y detalles. 1 punto cuando no demuestra claridad o consistencia en sus ideas, y no hay punto, ¿no es cierto?, si no demuestra claridad ni consistencia en sus ideas. Seguridad en la exposición de su trabajo. En su puesta en común, actúa con seguridad en la exposición y presentación del trabajo, y tenemos 3 puntos allí. 2 puntos, ¿no es cierto?, durante su puesta en común, no siempre actúa en la exposición de su trabajo. O sea, si tú estás exponiendo y no vas, ¿no es cierto?, utilizando también tu Blackbook, ¿ya? Y, por ejemplo, estás hablando de una cosa que no tiene coincidencia con el Blackbook, ¿no es cierto?, también eso amerita 2 puntos. Durante tu puesta en común no expones con seguridad tu trabajo y tienes 1 punto. Y al no exponer con seguridad tu trabajo, no tienes puntaje. Bien, tendrías 0 puntos. Aportas con material, la presentación es de buena calidad, adecuada al tema, y haces uso de él. O sea, si tú, ¿no es cierto?, estás disertando y mostrando, ¿cierto?, presentando tu Blackbook, lo estás presentando pero no lo vas mostrando, ¿no es cierto?, también no estás haciendo el uso adecuado de ese material. Bien, entonces este criterio tiene que ver con el material que es el Blackbook y con la información que va dentro de él. Bien, así los 2 puntos, ¿no es cierto?, son para que aquel que aporta con el material cuya presentación es de buena calidad, adecuada al tema, pero hace buen uso de él, ¿no es cierto? Y 1 punto para, ¿no es cierto?, el material, la cual su presentación es buena de calidad, adecuada al tema, ¿no es cierto?, y hace buen uso de él. Bien, y finalmente 0 puntos al que no presenta material de apoyo. El tono de voz. Si hablas fuerte y claro, se le escucha, te escuchas bien, usas un tono y volumen de voz adecuado, tienes 3 puntos. 2 puntos, ¿no es cierto?, en el uso de tono y de volumen de voz adecuado para escuchen todos, ¿no es cierto? Son 2 puntos. 1 punto si hablas con claridad, pero no siempre se te escucha lo que dices. Y 0 puntos si hablas con muy poca claridad. La postura. Muestra una buena posición corporal manteniéndose erguida durante su disertación, mirando permanentemente hacia el frente. Y eso equivale a 3 puntos. 2 puntos para quienes muestren una buena posición corporal, manteniéndose erguida durante su disertación, pero mirando ocasionalmente hacia el frente, o sea, hacia la cámara, ¿cierto? Y 1 punto para quien, ¿no es cierto?, ocasionalmente logra mantenerse erguida, tiende a apoyarse o no mirar hacia el frente durante la disertación. Es 1 punto, y cuando no logras mantenerte erguida o erguido, tiendes a apoyarte o moverte mucho, no miras, ¿no es cierto?, en el momento de la exposición, tienes 0 puntos. La pronunciación y modulación. 3 puntos, ¿no es cierto?, si eres capaz de pronunciar y modular correctamente todas las palabras. 2 puntos, ¿no es cierto?, si pronuncias y modulas correctamente. Y se aceptan de 2 a 3 errores, ¿no es cierto? Y 1 punto al pronunciar y modular correctamente, y se aceptan de 4 a 5 errores. Finalmente, con 0 puntos si tu pronunciación y modulación de palabras no es clara y cometes más de 5 errores. El vocabulario, 3 puntos si tu disertación
incorpora un vocabulario variado, nuevo y pertinente. 2 puntos si en tu disertación incorporas vocabularios de 2 a 3 variados, nuevos y pertinentes. 1 punto si, ¿no es cierto?, en la disertación incorporas un vocabulario de 1 a 3, ¿no es cierto? También el vocabulario debe ser variado, nuevo y pertinente. Y 0 puntos si en tu disertación no incorporas un vocabulario de ninguna forma, ¿no es cierto?, nuevo, ni variado, ni pertinente. Y la participación. 3 puntos para quien participa activamente en la exposición, siendo un aporte, respondiendo las preguntas correctamente. 2 puntos para aquellos, ¿no es cierto?, que participan activamente en la exposición, siendo un aporte y responden, ¿no es cierto?, preguntas correctamente. Y 1 punto si la participación no es un aporte para él, ya que no es activa y no responde preguntas correctamente. 0 puntos al no participar activamente en la exposición o no responder alguna pregunta. Bien, esa sería, ¿no es cierto?, la rúbrica de la presentación del LACU o disertación. Con eso, ¿no es cierto?, me despido de ustedes. Le dejo, ¿no es cierto?, un gran abrazo y esperando que todos en su casa se encuentren muy bien, que puedan descansar en este tiempo también. Y les recuerdo que aunque estemos lejos, están cerca de mi corazón. Chao, un abrazo muy fuerte.